Una vez que fue un lugar de curación y cuidado, la historia que estoy a punto de contar te lleva a las profundidades de la mente humana, impregnada de frustración y locura. Únase a nosotros mientras profundizamos en la misteriosa historia del Doctor Loco. Nuestra historia comienza con un hombre que alguna vez fue un estudiante de medicina prometedor, lleno de esperanza y ambición. Pero a medida que pasa la vida, circunstancias fuera de su control lo alejaron de sus sueños, y lo llevaron a una existencia oscura y desolada. Para enmascarar su fracaso profesional que se hundía, inventó tímidamente soluciones médicas nunca reconocidas por la comunidad científica y, utilizando estas supuestas terapias, mantuvo cautivas a víctimas desprevenidas dentro de las paredes de su sótano. Uno por uno, extraía a la gente corriente de su vida cotidiana, abogados, comerciantes, amas de casa, y los llevaba a su decrépita guarida subterránea, cuyos gritos apagados hacían eco de las profundidades de su locura. En la confinada oscuridad de su improvisada mesa de operaciones, procedía a tratar a sus cautivos, provocando cada sesión un nuevo nivel de tortura inquietante, cada movimiento tomado a la sombra de su sueño incumplido. Verás, en su mente, él era su salvador, el único capaz de salvarlos de la peligrosa enfermedad cuya causa era simplemente su enfermiza imaginación. Y así, representó sus fantasías dementes bajo el pretexto de una justicia incomparable. Su rutina era una sinfonía de brutalidad, una búsqueda interminable de su experiencia médica nunca realizada. Desde agotadores tratamientos de shock hasta el ineludible temor a las cirugías craneales forzadas, cada víctima fue sometida a un tipo único de sufrimiento. Los muros de su morada infernal daban testimonio de su locura, salpicados del carmesí de sus obras trastornadas. Cada floritura perversa fue chamuscada en la médula de las víctimas que nunca saldría con vida. A medida que los días se desangraban, su manía solo crecía, alimentada por la retorcida euforia que venía con cada mutilación. Esta euforia marcó el descenso final a la oscuridad que dirigió su inevitable camino hacia el clímax de esta sombría historia. Impulsado por su creciente frenesí, se selló a sí mismo y a sus desventurados cautivos en las entrañas de su mausoleo ahora manchado de sangre, perdido para siempre en su apasionante delirio, con el rostro de la derrota fusionándose incómodamente con uno de satisfacción sonriente. El otrora astuto arquitecto de la angustia quedó revolcarse en el mar de desesperación que había estimulado por primera vez su descenso a la locura. Impotente y acorralado, su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos, revelando la cruda realidad que buscaba desesperadamente evitar. Susurros espantosos bailaban alrededor de contornos laminares, gritos habituales amortiguados en la oscuridad abovedada, pero estos no se convirtieron más que en una inquietante obertura del gran final de su sórdido espectáculo, el final del loco abandono. Sus cautivos, testigos de su descendencia, no se libraron de la temblorosa inevitabilidad de la fatalidad, y sus ojos embrujados hacían eco del terror que los envolvía. Cada uno compartió una historia, dando testimonio implacable de sus obras con su sufrimiento. La decisión no fue rápida ni fue una fuga de cobardes. La muerte se convirtió en una certeza infalible. Un acto final de liberación, una resolución forjada en los actos indescriptibles dejados en la casa que alguna vez fue un santuario de esperanza y curación. Mientras agarraba el frío acero del bisturí en lugar de un estetoscopio y lo empujaba hacia su corazón palpitante, no se veía a sí mismo como un torturador trastornado, sino como un sanador desquiciado, un médico desilusionado que buscaba consuelo en su brutal verdad. Mientras jadeaba en busca de aliento, revolcándose en su conciencia cada vez más descolorida, se aferraba a lo único por lo que se había esforzado, la búsqueda incesante de su utopía pervertida, nacida de sueños desgarradores y repleta de ecos sin vida de arrepentimiento. Sus locas persecuciones cesaron abruptamente, dando paso finalmente a la verdad de su fracaso. El curandero se convirtió en cosechador, un soñador ahogado en desilusión. Al entrar en los sagrados terrenos de la redención, dejó un legado cincelado por la agonía, grabado para siempre en los anales de los locos e imperdonables. En la oscuridad, con los ojos consumidos por una mezcla de dolor y alivio, el loco echó una última mirada a su alrededor, al sombrío quirófano ahora empañado por la culpa y la desesperación. Su misión había terminado, su historia completa. Y así sucumbió al abismo con una sensación de retorcida paz. A medida que la historia del Doctor Loco se desvanece en la oscuridad, su historia se convierte en una parábola de sueños destrozados y una trágica caída, un recordatorio de la delgada línea que separa una ambición traicionada de una ilusión trastornada, una verdad de una mentira peligrosamente seductora. En lo profundo de las entrañas de aquel siniestro laberinto de su propia creación, ahora yace el otrora orgulloso médico, su tortuoso reinado terminó. Pero el legado de sus fechorías permanece, alimentando historias de advertencias susurradas en labios temblorosos y pesadillas reacias. Los límites de la cordura son, en el mejor de los casos, frágiles, y fue la fatídica cita de un hombre con ambición lo que subrayó esto, un hombre transformado de sanador en presagio de horror, su descenso escrito con sangre, su acto final de redención, trágico y final. En retrospectiva, su historia es un espejo sombrío que refleja las posibles tragedias que yacen desoladamente a raíz de una ambición torpe.
Es un testimonio de los estragos que pueden causar la desilusión, un relato inquietante del lado oscuro del espíritu humano. En esta oscura crónica, el Doctor Loco, que una vez había prometido ser el faro de la esperanza y la encarnación de la curación, finalmente fue tragado por el mismo abismo que buscaba romper con el desquiciado recipiente de éxito y desesperación entrelazados. A medida que el tiempo avanza lentamente hacia la horrible historia, partes de la historia se pierden en la memoria. Pero el impacto de esta sombría descripción de un hombre destrozado y sus ambiciones destrozadas permanecerá, un oscuro susurro en los pasillos de la verdad. Dentro de la esencia espectral del Doctor Loco, hay un reflejo escalofriante de nuestras propias realidades transitorias. Es esta mirada penetrante la que hace de su historia una parábola macabra, un potente recordatorio de las terribles consecuencias que conlleva la irreversible destrucción de los sueños. A pesar del descenso a la locura total, hay un vistazo a la humanidad que seguramente tocará los corazones de quienes están familiarizados con la historia del Doctor Loco. Un alma perdida que intenta desesperadamente aferrarse a los fragmentos destrozados de su otrora noble sueño, y cuando el último atardecer de su vida besó el horizonte, proyectando largas y alcanzando sombras del pasado, fue una triste eventualidad, que hacer lo que pudiera, no pudo escapar de su destino inexorable. Una historia que condena y venera la fuerza de la ambición en la vida y su soberano supremo, la desaparición. Hay una calma inquietante que ahora reina en la morada abandonada de nuestro antiguo protagonista. Las herramientas ensangrentadas de su oficio cuelgan testigos mudos de su delirante danza de autodestrucción, el triste testimonio de un sueño desvanecido y de un futuro que alguna vez fue esperanzador. La historia del Doctor Loco, a pesar de su devastadora y horrible realidad, no es solo una historia de fatalidad y desesperación. Es un crudo recordatorio de lo delicada que es realmente nuestra comprensión de la realidad, y de la facilidad con la que podemos ser consumidos por las llamas de nuestros propios sueños, descarriados y perdidos. Y en la cámara de los horrores médicos, las fantasías distorsionadas de un hombre destrozado todavía resuenan. Susurros inquietantes de almas que alguna vez vivieron murmuran trágicamente de cuerpos rotos y espíritus destrozados, de esperanzas cortadas y sueños frustrados, un recuerdo eterno al precio de la locura. Memorable en su horrible descripción de la condición humana, la trágica historia del Doctor Loco sirve como una parábola instructiva, subrayando la amarga verdad de que nada es más desgarrador que un sueño incumplido, reducido a un fuego consumidor que incinera a uno mismo y a todos. Mientras se sumerge en el olvido, llevándose nuestra narración consigo, la historia del Doctor Loco se despide definitivamente, dejando a su paso una resonancia escalofriante. Una historia de un hombre perdido, sueños perdidos y una caída inquietante, una colisión cataclísmica de esperanza y horror, del ascenso de la ambición y su inevitable caída.